Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Es uno de los videos más esperados y que más me ha encantado el poder realizarlo, porque tenemos a Sylveon en la 2500, pero de una manera muy buena, ya que es el top 2 de la Liga Ultra Premier a nivel 40, cosa que no te va a costar muchos polvos estelares ni tantos caramelos, ya que se va hasta la Liga Master para recién decir sí, me costó en verdad poder darle esos caramelos o esos polvos estelares. Empieza muy bien Elite con Trevenant. Trevenant, ya ni más decirte, te he dejado videos en la 2500, en la 1500, es el mejor Pokémon de la Ultra Premier Top 1 y en la 2500 Top 2, así que imagínate, y sin ser legendario empezó muy bien Elite, aparte que farmea demasiado rápido. Ya necesitábamos un nuevo aire, un nuevo respiro, algo riquísimo, algo sabroso, un nuevo toque, una dulzura, esa pizca de sal que le faltaba aún para dar un mejor toque a esta temporada, era que un Pokémon entre directo al meta, que no sucedía hace mucho tiempo. Creo que desde el caso de Jellicent era uno de los Pokés que sí se utilizaban, o en el caso de Talonflame, que diga así, este Pokémon en verdad vale la pena cada minuto que le estés dando, y adicional que no te cuesta muchos polvos estelares, o bueno, conseguir los XL, que son como 74 nada más, el poder llevarlo a nivel 43.5, cosa que necesitarías 74 Pokés, intercambios a distancia, si no guardarlo para cuando venga el CD que tienes por 4 de oportunidades y llevarte esos caramelos XL. Le sacan a Machamp, nada que hacer por más que le lance avalanche. ¿Por qué me gusta Sylveon? Por el aguante, esa resistencia que tiene a pesar de que no está en la Liga Master. Cómo resiste, cómo aguanta Sylveon, uno de los Pokés que más me encanta. Y Swampert top 3, cosa que no lo agregué en el título, cosa que no lo agregué en la miniatura, pero de que sí es un muy buen Pokémon. Es demasiado spammer como para que puedas quitar escudos desde el inicio con Trevenant, puedas dejarlo casi sin nada a menos de que vaya a ser un cambio. Swampert entra para rematar y Sylveon es un propio escudo, así que ahí está la estrategia conformada del dúo. Cambia demasiado rápido, le leyeron la mente o ambos pensaron igual. Terremoto sería daño neutral, quitándolo hasta la mitad de la vida. Golpe cuerpo casi no hace nada, sé que puede ser daño neutral, pero va a necesitar varios golpe cuerpo como para recién bajárselo, mientras que un terremoto dejándolo hasta la mitad, a menos que vaya a escudar, ya comienza a ver la nueva estrategia que va a tener para que pueda ganarle. Yasmani le está dando muy bien y no consejos. Un hidrocañón, él lo deja muy tocado, y golpe cuerpo necesitaría dos, cosa que si lo deja así no hay problema. Si entra de nuevo con Toxicroak, es un Pokémon al final, por más de que sea veneno, sigue teniendo la parte de lucha, así que esos encantos igual siguen haciendo mucho efecto. Oh no, lo deja casi muy tocado. Hidrocañón para darle la cereza al pastel, y dijeron, ¿por qué no farmeó? ¿Por qué no siguió farmeando? Porque capaz le ganaba, al menos quiere volver a tener esa prioridad y dejarlo en un rango donde Swampert no se vea farmeable, donde Toxicroak con dos básicos se lo baje y no tenga mucha energía como para lanzar de nuevo un Bomba Lodo, o un Bomba Lodo lo resiste, lanza su ataque, no es muy efectivo, así que lo va a dejar en un rango de farmeo considerable y puede cambiar automáticamente a Sylveon. Lo va a bajar con un básico, le sale Lapras, y ustedes que dicen, ya perdió, no hay nada más que hacer aquí, es un Pokémon oscuro, así que le va a estar haciendo mucho daño con el Surf, pero no, les repito, Sylveon me gusta el aguante que tiene. Surf, Lapras, tiene bonus stab encima, y a básicos con los encantos hace demasiado daño, quitándole el último escudo. Y nada que decirte del Garrumbría, por más que le haga súper eficaz a Trevenant a básicos, por eso decide escudar, también puede hacerlo en este caso y así bajárselo hasta los encantos, hasta donde no le afecte los viento hielos, y Trevenant puede estar tranquilito. Sé que le puede ganar a básicos, un básico termina ganándole, dejándole un píxel de vida. Toxicroak necesita 3 básicos más para ganar, pero a Garras Umbrías termina ganando este combate muy cerrado, y es un gran dúo que me gusta. Ampharos igual con un bola sombra al final a un escudo termina ganándole, porque los puño trueno no son muy efectivos, resiste el eléctrico, igual puede resistir el onda certera si es que lo tiene, y no va a poder hacer mucho a básicos, así que esto es la parte que más me encanta, porque el bola sombra haciendo daño neutral lo puede hasta one shotear con ese rango de vida, a menos de que vaya a lanzar el bomba germen y vaya a baitearlo quitándole un escudo y después ganar el combate. Sigue siendo no muy efectivo, ya casi ha llegado a doble bola sombra, no puede farmear más de 200, así que tiene que lanzar el ataque muy rápido y después esperar a ver cuál es su siguiente Pokémon. El siguiente Pokémon es Lucario. Lucario va a recibir bola sombra, y ojo que puño incremento, como les dije, al igual que los contraataques no son muy efectivos. Lo único que le puede ser súper eficaz en el caso de Lucario sería lanzar un bola sombra, pero hasta llegar al bola sombra no creo que se vaya a arriesgar, sabiendo que tiene ese rango de vida donde un puño incremento dice no es muy efectivo y me lo farmeo. Pues gran error, papá. El bola sombra, querías tu postre, pues toma tu flan de coco. El bola sombra lo puede one shotear a menos de que vaya a utilizar el siguiente escudo. Utiliza los dos escudos y acá es donde pinta un poco mal.
porque saca a Swampert. Lo pueden baitear, tiene 2 escudos, así que lo más recomendable sería de que escude, por más de que no se puede arriesgar con el bola sombra, siendo el baiteo necesario para que al menos Lucario pueda salvarse un poco. Pero la parte importante, ¿cuál era? Verde que drene energía, verde que ya no tiene cómo lanzar ataque, así cambia automáticamente a Sylveon y a Básicos termina ganándole el combate, porque veo que el rival termina rindiéndose porque no puede hacer nada más con Sylveon, lo cual me dice que el Pokémon detrás era un lucha o era un dragón. Acá vienen los baiteos, porque Gengar es un muy buen Poké, es un cañón de cristal, en el ataque tiene mucho, pero en la defensa es donde carece más. Ahora que ya sabe que le está ganando la prioridad, lanzar un Bomba Germen y esperar el conteo a cambiar de Pokémon, porque le va a lanzar el Puño Sombra que le hace súper eficaz y no necesita nada más. Así que en ese caso podría cambiar automáticamente a Swampert y lo hace muy bien, baitea en el juego, lo engaña, se mete psicológicamente a su cabeza y ahora el rival tiene que pensar a qué Pokémon va a sacar. Justamente era Gallade. Le ha lanzado 2 básicos porque sin salir el Poké, en la animación se veía que le estaban bajando vida, así que el único que le podía bajar vida era Gallade. Hoja Aguda es súper eficaz, recuerda que tiene esa debilidad por tener esa parte agua y la parte tierra, así que cualquier hojita, una plantita chiquitita lo hace súper eficaz y lo lleva de vuelta a la Pokébola. De nuevo Hidrocañón para asegurar, a menos de que vaya a utilizar su último escudo, cosa que no creo, porque Trevenant puede entrar a lanzar un par de garras sombrías, así que lo deja pasar, quiere arriesgarse con el último Pokémon, con su último escudo, a ver qué es lo que puede hacer, aparte de que si es un planta va a estar un poco complicado y si es un Venusaur aún más. Es Empoleon, Empoleon puede recibir el terremoto que es súper eficaz a menos de que vaya a utilizar su último escudo, o capaz puede pensar de que es un baiteo. No lo... Toda la vida ya se rindió. No hay nada más que hacer. Los rivales se rinden. Equipazo. Empoleon cambian demasiado rápido. Trevenant versus Trevenant. Acá viene la guerra de manqueadas, con la diferencia de que este Trevenant no está hasta su máximo nivel, es decir que este está en el rank 1, por decirlo así, de la 2500, pero siendo XL, así que lo está utilizando, no es el 10-15-15, sino este es el 1-15-15, que es el contrario. El 1-15-15 es para el nivel 43.5, ya te lo he dejado en algún video, y el 10-15-15 es el perfecto para la Ultra Premier, así que vas a necesitar 2 Trevenant para al menos tener una gran garantía, porque más adelante va a volver de nuevo la Premier y así tienes ambos. Uy, no, acá viene el pico taladro, eso sí que me va a gustar, pero llega primero al bola sombra, llega primero al bola sombra, papá, tres gritadas de bola sombra para que llegues antes de que le vaya a lanzar el pico taladro. Los hidrocañones igual a básicos de cascadas hacen demasiado daño. Utiliza el último escudo, nada mal, pero sí o sí tiene que lanzar el ataque, ya no se puede arriesgar porque también está muy buena esa HP estamina, que tiene mucho más que la defensa pico taladro, le hace súper eficaz. Y no importa, hijo, porque acá tengo el terremoto listo para darle y no consejos, y de cambio demasiado rápido a Dragonite, nada que hacer, retirarse señor, retirarse, porque el garra dragón no es muy efectivo. El vendaval sí que sería mucho daño, pero como lo tiene con cola de dragón no va a poder hacer mucho, y Empoleon tiene que vérselas con el hidrocañón que le hace mucho daño, el pico taladro no tanto, pero el hidrocañón sigue siendo daño neutral, así que lo dejaría en el rango de amarillo con cualquiera de los dos. Y fuerza lunar, siendo no muy efectivo por tener esa parte cero, con ese rango de vida termina ganando este combate, muy bueno. Y pues ya no habría más combates, pero hay que darle un plus agregado porque hay que seguir viendo qué tan bueno es. Por eso es continuado, le he dicho por favor Yasmani, puedes seguir enviándome combates. Acá podríamos tenerte casi todo el día, pero no, solamente un combate más para darle ese plus especial. Cambia muy rápido, le cambian a Mog, no es muy efectivo por tener esa parte veneno, así que tiene que cambiar muy rápido también a Swampert para hacerle súper eficaz a básicos con los disparos lodo. Y bueno, si conecta el terremoto ya es súper eficaz y es one shot, a menos de que vaya a utilizar su escudo. Como lo tiene con alarido, va a estar contándose 5 onda tóxica, o si no 4 con los pulsos sombríos. Si es que llega a lanzar onda tóxica, hubiese sido toda la vida casi, y a básico se lo podía haber bajado utilizando solo un escudo. Capaz se va a arriesgar, no se arriesga, súper eficaz, y lo deja de nuevo con Samurott. Samurott tiene concha filo y tiene el hidrocañón. La mayoría lo llevaría así, con un Samurott que farmea demasiado rápido. Puede ser el reemplazo de Swampert fácilmente, pero un Swampert sigue siendo un Pokémon. No, un Pokémon puede reemplazar, sí, pero no al 100% a un siguiente Poké, pero sí que puede tener chispazos, puede tener derivados, no tan grande, pero sí lo puede hacer. Un Bomba Germen le hace súper eficaz y puede ser todo, no creo que lo vaya a tener con otro ataque. La mayoría, por no decir todos, lo pueden llevar así con concha filo, ninguno de los dos ataques sería muy efectivo. Y Bomba Germen al último le sacan a Sylveon, si conecta el bola sombra,
ganó, no hay nada más que hacer. Hidrocañón lo puede resistir, Conchafilo lo resiste y ahora se ven Sylveon versus Silvio. Esta guerra de hadas termina rindiéndose de nuevo el rival y pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!